Mi nombre es Ernesto Julio y somos el Grupo 1. En este video hablaremos sobre la hiperinflación en los años 80 y su impacto en la vida cotidiana de las familias peruanas. Durante la década de 1980, Perú vivió una profunda crisis económica que fue marcada por la hiperinflación, caída de la producción y desempleo, que afectó directamente a la vida cotidiana de las familias. La hiperinflación se intensificó debido al financiamiento monetario del déficit fiscal y a la política de control de precios, lo que provocó un aumento descontrolado de los precios entre 1987 y 1990, tal y cual lo señalan Martinelli y Vega en el 2018. La crisis económica de los 80 provocó que los precios subieran de manera acelerada, haciendo que los salarios apenas alcanzaran para cubrir las necesidades básicas, obligando a las familias a modificar su forma de consumir y ahorrar. La lucha contra la subversión, con grupos como Sendero Luminoso y el MRTA, generó violencia e inseguridad, dificultando el acceso a mercados, transporte y empleo, además de aumentar la presión sobre los hogares ya afectados por la inflación. Por su parte, el regreso de la democracia después del gobierno militar trajo intentos de estabilizar la economía mediante políticas de control de precios y recuperación de poder adquisitivo, lo que buscaba aliviar las dificultades diarias de la población frente a la hiperinflación. Así, durante los años 80, la combinación de crisis económica, conflicto interno y cambios políticos transformó profundamente la vida de las familias peruanas. Soy Jordan Marcelo y ahora voy a hablar sobre la causa fundamental de que el Perú cayera en una hiperinflación devastadora. Se encuentra en el descontrol de las finanzas públicas del Estado a partir de 1985. El problema central se originó porque el gasto del gobierno era excesivo y superaba ampliamente lo que se podía recaudar mediante impuestos, generando un enorme déficit fiscal. Para complicar la situación, el gobierno tomó la drástica decisión de limitar el pago de la deuda externa, lo que provocó el aislamiento financiero del país. Es decir, los bancos y organismos internacionales cortaron de golpe todo el acceso a préstamos y ayuda. Al quedarse sin acceso a crédito extranjero y sin ingresos suficientes, el gobierno optó por el camino que llevó al colapso, como ordenar al Banco Central que imprimiera billetes, sin parar y sin ningún respaldo en la producción real de la economía. Esta emisión inorgánica de dinero en cantidades masivas inundó el mercado de intis, causando que la moneda perdiera su valor a una velocidad vertiginosa. Finalmente, esta crisis se agravó porque los controles de precios que se habían intentado aplicar previamente para congelar los costos fracasaron, y cuando estos se hicieron insostenibles y colapsaron, toda la inflación acumulada se liberó de golpe, disparando los precios a niveles nunca antes vistos en la historia del país. La siguiente fotografía muestra una escena cotidiana en el Perú de finales de los años 80, durante la época de la hiperinflación. En el cartel ubicado en la vereda se observan los precios de platos comunes escritos de manera improvisada y con montos que cambiaban constantemente. Esta imagen refleja cómo la hiperinflación hacía que los precios se modificaran casi a diario debido a la pérdida acelerada del valor de la moneda. Las familias debían adaptarse a un coste de vida que subía sin control y muchos negocios no podían mantener precios estables ni por una semana. La foto evidencia el impacto directo de la crisis económica en la vida diaria, como los alimentos básicos cada vez más caros, incertidumbre permanente y un poder adquisitivo que se reducía prácticamente a cada momento, afectando especialmente a los hogares de menores ingresos. Mi nombre es Antonio Abad. La hiperinflación de los años 80 en el Perú generó un conjunto de consecuencias específicas y multidimensionales que afectaron profundamente la vida cotidiana de las familias. Según el BCRP, el año 2022, el aumento desmedido de los precios provocó que el valor real del dinero de las familias disminuyera rápidamente, lo que ocasionó una fuerte caída en su nivel de consumo, dificultó la adquisición de bienes básicos, incluyendo alimentos, vestimenta y medicamentos. Complementando esta perspectiva macroeconómica, el informe del Instituto Peruano de Economía, la IP, muestra que estas dificultades se tradujeron en consecuencias sociales concretas. La pobreza aumentó un aproximadamente 41.6% en 1985, de 86 a 55.1% en 1991, mientras que el desempleo creció de manera significativa, dejando cerca de 0.12 millones de peruanos sin trabajo. Además, el gasto de los hogares en los alimentos cayó alrededor de un 35%, con caídas en el consumo calórico y proteico de 18.7% y 24.7% respectivamente, evidenciando un deterioro nutricional y alimentario que afectó la salud y el desarrollo físico de los miembros más vulnerables, especialmente los niños. En conjunto, permiten concluir que la hiperinflación no solo fue un fenómeno monetario, sino un desastre social integral. Afectó el ingreso y consumo familiar, incrementó la pobreza y el desempleo, debilitó la seguridad alimentaria y redujo la capacidad de las familias para mantener su bienestar y desarrollo.
Cada una de estas consecuencias, económica, laboral, alimentaria y social, refleja cómo la crisis transformó de manera concreta a la vida cotidiana y dejó las huellas duraderas en la estructura y en el capital humano de la población peruana. Mi nombre es Miller Cabana. En esta parte del video escucharemos dos testimonios sobre la hiperinflación de los años 80 y cómo afectó la vida diaria de las familias peruanas. Para ello entrevistamos al señor Isidoro, de 65 años, quien vivió la hiperinflación administrando su familia en Lima. Le preguntamos al señor, ¿cómo afectó la subida de precios de los años 80 a su familia en la vida diaria? En la época 80 gobernaba Alan García. Era una época terrible, pues de mucha violencia política, social, había muchas colas, bombas. Entonces para nosotros comprar el arroz, productos alimentarios, teníamos que hacer cola. Los mercados, para hacer la leche, cola también terrible. Y entonces con una familia, ¿cómo se tenía que organizar? Uno tenía que ir a comprar el pan, una cola, la leche, otra cola, otra. Entonces iríamos todos, teníamos que hacer pura cola para poder subsistir. Y encima no había trabajo, era un caos terrible. Había apagones, bombas, la gente se levantaba, una gran miseria. Eso es recomendable que los jóvenes ahora traten de leer la historia, el tiempo de la historia, para que sepan cómo ha sido ese tiempo, la época de la inflación, la violencia, el caos terrible. Por eso, en esta sociedad que estamos viviendo, es que traten de nuevamente aperturar la época antigua. Encima del tiempo, por ejemplo, los negocios no podía existir negocios, claro, porque en realidad la violencia era terrible. Le preguntamos, ¿qué cambios más fuertes dejó la hiperinflación en las familias peruanas? El efecto, bueno, en ese tiempo, en los 80, yo tenía cerca 14, 15 años, todavía estaba en tercera y secundaria. Fue muy fuerte en mi familia, porque en ese entonces éramos 5 hermanos, ahora somos 7, y mis padres criar a 5 hermanos en edad escolar era bastante complicado, ¿no? No alcanzaba para la comida, nuestras madres tenían que inventar comidas, o sea, comíamos todos los días papa sancochada con un poquito de higadito, un poquito de caigua, no alcanzaba para el cuáquer con leche, solamente cuáquer diario, y en el colegio nos daban pues lo que ahora es el vaso de leche. Ver a mis padres preocuparse por cómo estar nosotros sanos o por no ser bien alimentados era bien preocupante. Hemos crecido con esa idea, pero ahora que nosotros ya somos profesionales, obviamente tenemos otra visión de la vida, en realidad, ¿no? Fue bastante frustrante ver que la gente hacía colas, había mucha mendicidad y ambulantes, sobre todo en el centro de Lima, porque no había trabajo. Es más, después de los 80, en el paquetazo del 90, se dio un horario especial a los trabajadores públicos. Por ejemplo, trabajaban hasta las 4 de la tarde y dijeron hasta la 1 de la tarde, porque como se dio el paquetazo, para bajar la hiperinflación, la gente, para que la tarde se dedique a otra cosa o otro trabajo, ¿no? Podemos concluir que la hiperinflación no fue un fenómeno occidental, sino que el resultado del mal manejo de las finanzas públicas iniciado en el año 1985, provocado por la emisión de billetes sin ningún sustento alguno, y a su vez por el retiro del sistema financiero internacional o el Banco Mundial debido al incumplimiento del pago de la deuda externa, lo cual provocó que el valor de la moneda nacional cayera drásticamente. Podemos concluir que la hiperinflación no fue un fenómeno occidental, sino que el resultado del mal manejo de las finanzas públicas iniciado en el año 1985, provocado por la emisión de billetes sin ningún sustento alguno, y a su vez por el retiro del sistema financiero internacional o el Banco Mundial debido al incumplimiento del pago de la deuda externa, lo cual provocó que el valor de la moneda nacional cayera drásticamente. Más allá de las cifras macroeconómicas, la hiperinflación significó un problema social,
debido a que más de 1.2 millones de peruanos fueron despedidos de sus trabajos. Por lo tanto, se vio el crecimiento de la pobreza en un 10% hacia el 1991. Esto afectó más a niños y a la población vulnerable que había emigrado hacia la ciudad de Lima. Finalmente, podemos determinar que la década de los 80 representó un colapso integral para la sociedad peruana. La inestabilidad económica, caracterizada por la incertidumbre diaria de los precios, se vio agravada por la violencia interna, creando un escenario de inseguridad y precariedad que transformó la vida diaria de las familias en el Perú. Abre tu mente, innova, UPC.